Escuela Rural Mexicana. Durante esos años, la educación elemental se convirtió en un objetivo prioritario, toda vez de que más del 80% de la población del país era analfabeta, y mayor parte residía en el medio rural. La realización de este proyecto se tradujo en la creación de las misiones rurales, las casas del pueblo, la escuela normal rural y las casas del estudiante indígena. Se pretendía con la Escuela Rural Mexicana lograr por medio de la acción educativa en la comunidad la integración nacional e ir construyendo al mismo tiempo una identidad nacional. La información y capacitación de maestros para llevar a la práctica del proyecto político e ideológico emanó de la Revolución Mexicana. Igualmente, era necesario impulsar mediante el sistema educativo nacional la transformación económica, política y cultural de las comunidades rurales. Contribuyó con ello el desarrollo del país. Para el maestro Moisés Sáenz, un objetivo básico de la Escuela Rural Mexicana sería integrar a México por medio de la educación rural. Esto es, enseñar a la gente de las montañas y de los valles apartados, a los millones de gente que son de México, pero que todavía no son mexicanos, enseñarles el amor a México, darles una bandera. Tantas de estas aldeas no han visto nunca la bandera mexicana, tantas de ellas no han oído nunca el nombre del presidente. Nuestra escuelita rural trabaja por México y representa a México en aquellos lejanos rincones, tanto de los cuales pertenece México sin ser aún mexicanos. México es un país de dueños ausentes. La escuela rural, en contacto directo con los problemas y los puntos de vista elementales, es el principio integrador de nuestra nacionalidad. En ese sentido profundo, es el comienzo y el fin de todo lo que nos ha formado como una patria. Resulta fundamental anotar la importancia de la participación del maestro Rafael Ramírez en la formación y consolidación de la Escuela Rural Mexicana, al respecto del maestro Ángel Hermida Ruiz, que expresa lo siguiente. De estos hombres de elevada calidad fue don Rafael Ramírez, artífice principal. Como diría Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Escuela Rural de la Revolución, el educador mexicano más completo, más representativo y de mayor proyección internacional de la primera mitad del presente siglo, en palabras de Wilfrid Sánchez Márquez, un maestro de América y un educador universal. En concepto de Manuel Serna, el maestro normalista más grande de la Centauria, según José Santos Valdés. El maestro Rafael Ramírez estableció los principios y orientaciones de la Escuela Rural Mexicana. Crear la salud en áreas campesinas, porque allí carece de absoluta higiene y de medidas sanitarias. Lograr mejores hogares, dignificar la vida doméstica y enriquecer la cultura de la vida del grupo familiar. Dignificar técnicamente y volver más racional y más rudimentaria la ocupación habitual de los campesinos no le iba al sustento. Instruir la creación y recreación de la vida social que faltaba en el campo, ahora también casi en absoluto. Elevar espiritualmente a las masas campesinas, poniendo a su alcance instrumentos fundamentales de la cultura y los conocimientos llamados comunes más necesarios a la vida. Capacitar a las masas rurales proletarias en grado sumo, para ir logrando que sea poco a poco algo de justicia social que la revolución prometió darles. Esta escuela, dijo también el maestro Ramírez, ejerce esta función: atender a la escuela de niños, conducir cursos para adultos, tanto hombres como mujeres, y capacitar a la comunidad para transportarse en ella, permaneciendo en planos de mejoramiento de vida. En suma, la tarea de la Escuela Rural Mexicana sería la contribución de consolidar las conquistas que son producto de la revolución, proponerse mejorarlas y deterrar con sus acciones las condiciones precarias del campo mexicano, trabajar constantemente por el mejoramiento económico nacional en la búsqueda de su industrialización y asimismo lograr el trabajo social. Las comunidades rurales, la integración y construcción de la nacionalidad mexicana. Todo el esfuerzo de la Escuela Rural Mexicana se sustenta en tres pilares fundamentales: las casas del pueblo, las misiones culturales y la escuela normal rural. A partir de esas experiencias se lograrán consolidar otras modalidades de educación en gran importancia. Para realizar un análisis más detallado de lo que fue la Escuela Rural Mexicana, hemos seleccionado 4 lecturas. En primer lugar, presentamos un ensayo que el profesor José Santos Valdés hace una revisión histórica general de lo que fue la Escuela Rural Mexicana. Narra sus experiencias como maestro misionero,
tornándose en un criterio agudo de propia tarea como educador rural. Finaliza con una evaluación de esta modalidad educativa, tratando de explicar cuáles fueron las posibles causas de su desaparición como una experiencia única al acontecer histórico-educativo del país. Una vez hecha esta caracterización general de la escuela rural mexicana, revisamos cada uno de los componentes educativos que les da vida, a través de las lecturas de los maestros Enrique Corona, Rafael Ramírez y Gonzalo Aguirre Beltrán. Para finalizar esta unidad se proponen algunas conclusiones generales acerca del trabajo desarrollado de la escuela rural mexicana, de sus realizaciones y de su trascendencia histórica para el país. La escuela rural mexicana como precursora del desarrollo de los pueblos, José Santos Valdés. En el lenguaje educativo nacional e internacional, cuando se habla de la escuela rural mexicana, todo el mundo entiende que la referencia es para la escuela que educa a los campesinos y que fue organizada cuando la Revolución Mexicana se hizo gobierno. Interpretación justa por cuanto que se trata de una institución surgida de la filosofía de la Revolución Mexicana que no satisfecha por el tipo de educación formal que el campesino recibía, ni con las escuelas rudimentarias creadas bajo la presidencia del licenciado León de la Barrera el 1 de junio de 1911. Escuelas que no provenían nada en favor de los campesinos, que dejaban las cosas como estaban, abrió las puertas para una verdadera educación campesina, diera satisfacción a los ideales políticos, económicos y sociales debatidos en los campos de batalla. La nueva filosofía educativa rompió de manera abierta, completa, tajante con las viejas tendencias que hicieron de la enseñanza abstracta el supremo ideal. Renegó de la vieja instrucción que solamente quería darle al niño un saber que, por cierto, de nada o de muy poco le servía. En contra de una escuela que se situaba por encima de las clases, que no proveía, ni facilitaba ni ayudaba a cambiar la situación del hombre, de la familia y de la comunidad para hacer posible el avance de la vida social, la revolución, una vez hecha gobierno, recogió las inquietudes, las ansias, los deseos de los trabajadores del campo, mal expresados casi siempre, para los que los ideólogos y guías sociales de aquel tiempo dieron forma y los convirtió en una teoría y en una práctica al principio muy elemental, que fue la que dio vida a la institución que hoy se conoce entre los educadores de todo el mundo como la Escuela Rural Mexicana. Escuela que aparece como elemento nuevo en la lucha del campesino en contra de la tiranía que sobre él ejerce. Muy a pesar de la Constitución de 1917, el gran terrateniente, el latifundista, que los mexicanos designamos simplemente como el hacendado. Escuela que surge como elemento de liberación y se enfrenta a la hacienda, institución secular en la vida de la nación y que rompe los clásicos moldes de lo que hasta entonces y cuando menos en México era una escuela. En primer lugar, la Escuela Rural Mexicana se olvidó de que, como institución educativa, su trabajo sería atender con exclusividad el sector infantil de cada lugar. Consideró que una escuela que quiere educar, y educar es cambiar, transformar al hombre en un sentido de progreso, y al hombre no se le cambia por la vía de darle conocimientos, sino formales hábitos, necesita tener siempre presente que cuando de educación se trata, si la realización es antes de tener éxito, deberá abarcar a la comunidad en su conjunto. Por lo mismo, planeó y realizó su trabajo, cuando menos hasta los años de 1910 a 1915, para desarrollarlo con los niños, con los jóvenes y con los adultos. En segundo lugar, si educar es formar hábitos, es imposible formar los hábitos deseables nada más por la vía de la información oral y del razonamiento. Es necesaria la acción, la práctica diaria de lo que se aconseja como necesario para alcanzar el mejoramiento de la vida individual, familiar y colectiva, y por ello derivó de inmediato hacia las actividades diarias constante e hizo de la actividad de la acción su manera de ser. Así como el movimiento es el modo de ser de la materia, la acción. La acción fue el modo de existir de la Escuela Rural Mexicana, olvidó un poco o un mucho la rigidez, la formalidad de las lecciones en el aula y puso a los niños en actividad para sobre las bases de esta actividad cumplir su programa académico. En tercer lugar, de la filosofía de la Revolución Mexicana
recogió el anhelo de esta en el sentido de que el nivel de vida de todos los mexicanos, especialmente el de los campesinos, mestizos e indígenas, debería ser mejorado para precisar que su propósito fundamental en cuanto a institución educativa era y lo sigue siendo aún el de elevar y mejorar el nivel de vida de los campesinos. Mejoramiento cuya meta inmediata fue y lo sigue siendo el índice de comodidad y seguridad que a su alcance tiene el hombre de la ciudad. En cuarto lugar, se despojó del sentido europeizante de la cultura, del estar siempre con el cuello estirado hacia lo extranjero, y se definió como una escuela mexicana, que sin olvidar que los valores de la cultura son universales, consideró necesario fortalecer en los campesinos mexicanos el amor a lo nuestro y una justa valoración de lo que de positivo hay en las formas culturales apropiadas de los mexicanos. En quinto lugar, se dedicó y lo consiguió a crear sus propias formas de organización y, lo que es más importante, su propia pedagogía, en cuya creación tuvieron rango de primera importancia la dignidad de la persona humana, la igualdad de la misma, la vigencia de la libertad y la democracia en relaciones de maestros, alumnos y vecinos. En tercer lugar, de la filosofía de la Revolución Mexicana, recogió el anhelo de esta en el sentido de que el nivel de vida de todos los mexicanos, especialmente el de los campesinos, mestizos e indígenas, debería ser mejorado para precisar que su propósito fundamental en cuanto a institución educativa era y lo sigue siendo aún el de elevar y mejorar el nivel de vida de los campesinos. Mejoramiento cuya meta inmediata fue y lo sigue siendo el índice de comodidad y seguridad que a su alcance tiene el hombre de la ciudad. En cuarto lugar, se despojó del sentido europeizante de la cultura, del estar siempre con el cuello estirado hacia lo extranjero, y se definió como una escuela mexicana, que sin olvidar que los valores de la cultura son universales, consideró necesario fortalecer en los campesinos mexicanos el amor a lo nuestro y una justa valoración de lo que de positivo hay en las formas culturales apropiadas de los mexicanos. En quinto lugar, se dedicó y lo consiguió a crear sus propias formas de organización y, lo que es más importante, su propia pedagogía, en cuya creación tuvieron rango de primera importancia la dignidad de la persona humana, la igualdad de la misma, la vigencia de la libertad y la democracia en relaciones de maestros, alumnos y vecinos. En sexto lugar, la Escuela Rural Mexicana surgió rompiendo los viejos moldes de la escuela neutra, de la escuela apolítica, de la escuela sin partido, para convertirse desde sus prístinos orígenes en una escuela combativa, luchadora, pero siempre al lado de los pobres, en la tarea de conseguir para estos lo que la colonia primero y después el porfirismo les había arrebatado y negado: la tierra, el agua, los bosques, los caminos, los créditos, la cultura y la libertad. En séptimo lugar, la Escuela Rural Mexicana arrojó por la borda la vieja y atrasada concepción de que nada más la escuela educa, y consideró que la comunidad misma y otras agencias oficiales o privadas educan tanto o más que la propia escuela, derivando la necesidad de llevar estas agencias al seno de la comunidad para integrar, junto con ella la escuela, la unidad educadora. Así nació la Escuela Rural Mexicana en los primeros años del cuatrenio que correspondió al régimen presidencial del general Álvaro Obregón, y bajo la responsabilidad del primer secretario de Educación Pública, don José Vasconcelos. Eran los días de la euforia revolucionaria. Había que romper con lo viejo, lo inútil, lo obsoleto, como es grato decir ahora. Había que renovar viejas formas y crear otras nuevas en política, economía, legislación, educación, arte y, en una palabra, en todo. Fiebre de renovación que hizo que la Escuela Rural Mexicana pronto adquiriera categoría de institución adulta y abandonara los balbuceos de sus tan recientes surgimientos a la realidad de la vida nacional. Tomó un vigoroso impulso en la siguiente régimen presidencial que correspondía al ex maestro de la escuela, Plutarco Elías Calles, y fue sobre todo en estos fecundos 4 años para el progreso de la nación,
que acabó por precisar su teoría y su práctica, consolidando para siempre su perfil de aliada en la lucha de los campesinos, mantienen desde siglos por alcanzar su mejoramiento. Una rápida revisión de sus valores pedagógicos, catalogados por uno de sus dirigentes de esos años, nos permite encontrar lo siguiente: el instructivo informativo que hacía posible el conocimiento, el tan peleado saber de la escuela clásica; el utilitario o práctico que llevaba a maestros y a niños a la acción diaria, con escándalo de los educadores atrasados que abominaban ahora todavía de una escuela que no mantiene a sus alumnos siempre muy ordenados dentro de las salas de clase; el disciplinario, materializado en las series de normas de conducta para la vida de relación escolar, familiar y comunal; el socializante, por cuanto que la escuela era el centro de una intensa vida social, no solo para niños, sino para jóvenes y adultos, para los que además ponían al alcance de todos sus modestos bienes culturales. Toda la breve exposición anterior está encaminada a establecer una relación entre la tradición educativa del medio rural mexicano y el modo de ser de la escuela rural mexicana, que efectivamente, como el tema lo señala, fue una precursora en el desarrollo de la vida de los pueblos, es decir, en el progreso material y espiritual de las comunidades campesinas tomadas en su conjunto, porque quienes la organizaron y echaron a andar, rompiendo también con la trazada concepción de la cultura y considerando a esta como un todo que abarca desde el cómo y dónde y sobre qué se duerme hasta la más alta manifestación del espíritu, pasando por el cómo se produce, cómo se reparte y cómo se consume lo producido, cómo se recrea el hombre, cómo atiende a su salud, etc. Sé que es ambicioso el propósito de establecer una liga entre el pasado histórico de México y su escuela rural, y sí lo conseguí, me alegro profundamente de ello. Es importante, antes de entrar de lleno en el tema, puntualizar que la Revolución Mexicana no tenía los miles de maestros rurales que necesitaba para evitar al campo, pero que esa capacidad creadora, que es característica de todos los pueblos que no se doblegan ante nada en su lucha por el progreso y la felicidad humana, permitió resolver el problema acudiendo al auxilio de unos pocos maestros normalistas, de otros pocos con estudios por encima de la escuela primaria urbana y de una inmensa mayoría con estudiantes desde quinto a sexto de primaria. Ejército de educadores que no sabían cómo iban a hacer las cosas, pero que vivían la contagiosa euforia de un pueblo que estaba construyendo con pasión revolucionaria su provenir. Estos maestros empíricos, en su inmensa mayoría, tenían en cambio mucho entusiasmo y fueron tratados de tal manera por quienes los dirigieron, y que muy pronto cada uno de ellos fue apasionado de la escuela rural y en un fervoroso luchador en favor de los propósitos que la inmensa se puso a alcanzar. Los instructores primero, bajo la guía de los delegados de la educación federal en los estados y las misiones culturales, después con institutos de mejoramiento profesional y comunal, fueron los agentes que capacitaron profesionalmente a los miles de maestros rurales improvisados, con una capacidad profesional apropiada para la época y por consecuencia para los objetivos perseguidos, y que hicieron el milagro de preparar así el surgimiento de una escuela que honra a México y cuyo recuerdo se nutre todavía lo que anhela la educación, tal como lo requiere nuestra filosofía social y política, sea un agente eficaz en la elevación del nivel de vida del pueblo mexicano. Nació una teoría que se produce encontrar en los ordenamientos, en los circulares, en las conferencias dadas por las autoridades educativas, en los libros escritos, en los artículos de revistas y periódicos. Pero lo más importante fue la obra que llevará a cabo, obras cuyas luces no se acaban y siguen iluminando, aunque cada vez más débilmente, nuestro mísero panorama rural educativo de hoy. ¿Qué obra realizó la Escuela Rural Mexicana para que haya merecido el amor y la entrega total de los campesinos, que amaron y defendieron a sus maestros hasta morir con ellos, al mismo tiempo que traía la atención de los educadores y filósofos de la educación más destacados del mundo? Es lo que veamos enseguida. Fiel un valor utilitario o práctico, de que ya hemos hablado antes, recogiendo la herencia de un
pasado misionero que en materia de la educación no hemos sabido igualar, al mismo tiempo que las ansias del pueblo campesino oprimido, explotado y viajado, la escuela rural llevó a cabo su obra de dignificación y liberación de las comunidades, poniendo por encima de todo la finalidad de ayudar al desarrollo de nuestros centros rurales de población, de conocimientos, pero siempre en función de satisfacer una necesidad, de llenar un vacío, de poner a los niños y a los jóvenes en posición de algo que enriqueciera y que humanizara su vida. Fue así como se limitó a dar cumplimiento al programa que ordenaba enseñar y relacionar con el lenguaje en las matemáticas, geografía, historia y el civismo, o el estudio de la naturaleza. Se desempeñó en carreras de carácter material prácticas con el curso de cuya realización dio cumplimiento al programa académico, destinadas a resolver problemas comunes, escolares, familiares. Y por eso es por lo que ahora estamos considerando como una precursora en el progreso de las comunidades rurales. Como tal, precedió mucho adelante de la planeación y en pocas veces de la realización de las empresas que apenas en estos días están acometiendo, con mayores recursos para dar satisfacción adecuada a las necesidades relacionadas con la salud, el vestido, las comunicaciones, el regadio, la compra y venta. En ella, la escuela rural rechazó el asepticismo, las palabras y los gestos cargados de duda en sus críticos, en la cual desempeñó tareas que si no pudo ver realizadas, dejó en cambio en su temporal fracaso. Una inquietud esperada, una necesidad claramente precisada en la conciencia de los niños, jóvenes y adultos, y lo que es mejor, no pocas veces dejó señalados caminos a seguir, bien para que en tiempos mejores, más propios, estas empresas fueran una realidad. A continuación, y por medio de una breve relatación, se mencionan algunas de estas realizaciones logradas por la escuela rural, que recogieron informes para decidir sobre el valor que pueda concentrarse en el documento. En algunos estados del país, en los años de 1926 a 1945, dio hincapié en la mayoría de las escuelas rurales federales que viste, el espíritu renovador de la nueva escuela campesina. Entra en contacto con maravillosos maestros empíricos y con muchos empeñosos, estudistas, apostólicos, inspectores escolares federales y rurales. Ligaron esto en su trabajo a muchas luchas de los campesinos por la tierra y por el desarrollo de las comunidades. Si no estuviera convencido por mi obsesión directa, diría que es verdad. Te lo voy a escribir a continuación. Cierto que hubo similitudes porque los simuladores los aprovecharon. Jamás han felicitado en ningún momento esta historia. La escuela rural se convirtió en la más fiel aliada de los campesinos y por lo mismo las ayudó poniendo a disposición todos sus recursos disponibles para solicitar y obtener las dotaciones, aplicaciones, restauraciones de tierras, aguas y bosques. Por muchos años, el maestro rural y el ingeniero del turismo mantuvieron una estrecha relación y gracias a esta relación llegó en muchos casos la resolución favorable y pionera de estos peticionarios. La escuela rural se convirtió en el centro de divulgación de las nuevas ideas, de liberación y progreso. No solo se puso ante los ojos de los campesinos en el panorama de una vida mejor, al enseñar a leer los jóvenes y los adultos, les enseñó a interpretar las disposiciones agrarianas, reuniones después del código y entender la Constitución General. En esta dispone que el capítulo de las garantías individuales en el artículo 3 y en los artículos 27 y 123, pues no en pocos casos, se encontró que el fenómeno de que siendo los trabajadores de tierra, hombres y mujeres, eran al mismo tiempo trabajadores asalariados en empresas agrícolas, ganaderas, forestales e industriales. Como consecuencia de lo anterior, la escuela rural abanderó la lucha por la alza de los salarios y porque los trabajadores asalariados se les diera protección legal y para que ellos establecieran leyes relativas. El edificio más importante de las comunidades rurales lo fue desde entonces la escuela rural, que a través de los que ocurre ahora nació y surgió de las manos el esfuerzo de los habitantes. La escuela rural mereció tal cuidado y cariño de la misma que muy pronto, en cumplimiento de disposiciones oficiales, se enriqueció con la presencia escolar, la casa para el maestro, el teatro al aire libre, el jardín y ambas anuncios. La escuela rural se fortaleció educativamente con muy modestos talleres en los que se fabricaban objetos de barro o se tejían zarapes o telas. Se hacía un aprendizaje elemental en la carpintería, herrería y hojalatería. O también se tejía en vara para producir cestos o muebles florísticos, toscos pero no por ello menos útiles. Un número apreciable de las escuelas se agendió una o varias máquinas de coser, y la maestra o vecina más capacitada para tales menesteres pronto enseñó su manejo y confección de las prendas de ropa en tan humildes talleres, de tal manera que en pocas veces alarmó a los comerciantes.
La escuela rural se convirtió en una divulgadora de las ventas del cooperativismo y algunas de ellas llegaron a materializar sus doctrinas cooperativas organizando con alumnos, a veces con los jóvenes en otras y los adultos en otras. Las sociedades cooperativas que operaron mayor parte de estas ventas con éxito, hasta que el ataque combinado de los intereses creados, cuyo el predominio de las ideas en el aprovechamiento individual lo destruyó. La comunidad, empujada por la escuela rural, mejoró en muchos aspectos, ya que se promovió la fundamentación de centros de población en los interiores más adecuados. Se alinearon las casas, se trazaron en las calles plazas y se dio nombre a las calles. Se enumeraron las casas cuando el cambio no lo posible. Se aplicaron las piezas y dependencias muchas cosas en cada comunidad, en la higiene y la salud de la salud. Se protegió en la noria, frente a alguna culpable en busca de evitar las enfermedades. La práctica extendida fue la quema de la quincenal o en cuanto menos mensual, ya que las basuras después de las calles del pueblo se introdujeron varias vacunas, se relacionaron con la comunidad en los centros de la salud oficiales y el mismo maestro rural, que recibió un entrenamiento adecuado, que fue capaz de llevar la medicina moderna, la inyección, los primeros auxilios, etc. Las comunidades en lucha frenética contra brujos y curanderos. Se promovió, y en muchos casos, con el más completo éxito, la apertura de los caminos en lo que la comunidad, por su esfuerzo y una época en que de los gobiernos municipales, estatal y federal, estaba en comercio con algunos de estos correos, y otras tuvieron suerte de conseguir determinados uno de estos caminos. Se promovieron mejores relaciones con las comunidades vecinas y en algunos casos los viejos apellidos y balcones heredados en los asentados desaparecieron para dar lugar a sentidos ordinarios y amistosos. Con regularidad, la escuela rural organizó cursos de aseos en los hogares campesinos, concursos sobre el hogar y mejor arreglado, concursos de vino sano y con todos ellos destinados a llevar una cultura higiénica en los habitantes del campo. Introdujo, además de las demás prácticas de la preparación, alimentos, otros relacionados con la conservación de frutas, legumbres y carne. Llegó al deporte del campo y elementos prácticas atléticas como la carrera y el salto. Siguiendo el mismo orden de las ideas, la escuela rural ayudó en cuanto pudo unir a la comunidad. Se ensayaron e introdujeron nuevos elementos. Al aprovechamiento individual en las cuales destruyó. La comunidad, empujada por la escuela rural, mejoró en muchos aspectos. Se promovía la fundación de nuevos centros en la ocupación de los lugares más adecuados. Se alinearon las casas, se trazaron las calles y las plazas, se dio un nombre a las calles y se numeraron casas, en cambio no fue posible. Se emplearon las piezas y dependencias en muchas de las casas de la comunidad, en función de la higiene y la conservación de la salud. Se protegió la noria o la fuente de alguna agua potable en visitas para evitar las enfermedades hídricas. Una práctica muy extendida fue la quema de sanitaria, quincenal o cuando por lo menos mensual, de las basuras. Después del aseo de las calles y del pueblo, se introdujo la aplicación de las vacunas y se relacionó con la comunidad en los centros de salud oficiales y en el mismo centro rural, que recibía el entrenamiento adecuado. Y esta fue ya capaz de llevar a la medicina moderna y la inyección. Los festivales en los que participaban todos los niños, los jóvenes y no pocas veces los adultos fueron una norma de vida al grado en que todavía ahora, cuando no se organizan, la comunidad los exige, porque dichos festivales, si es verdad que entretienen, divierten y alegran, es por ello que en la vida rural constituyen un valioso recurso educativo, aunque esto en la comunidad lo ignore.
Por primera vez en la escuela pública mexicana se consideró que todos los niños, sin excepción, podían representar, actuar, ya en el baile, cantando, recitando, en la dramatización o en el sainete. Con regularidad, la escuela rural organizó concursos de aseo en los hogares y en los campesinos. Recursos sobre que en el hogar mejor arraigado, en los concursos del niño sano, todos a ellos destinados a llevar una cultura higiénica en los habitantes del campo. También introdujo, además de las nuevas prácticas en la preparación de los alimentos, otras relacionadas con la conservación de las frutas, legumbres y carnes. Llevó el deporte al campo y los elementales prácticas atléticas como la carrera y el salto. Siguiendo el mismo orden de las ideas, la escuela rural ayudó cuanto pudo para que en la comunidad se ensayaran y introdujeran nuevos cultivos. También luchó por el mejoramiento de los cultivos propios de las regiones, seleccionando semillas, promoviendo el estudio y mejoramiento de los suelos, haciendo campañas en favor de los abonos y de los insecticidas, tarea que promovió en la participación de las agencias gubernamentales, apropiadas para el caso. Igualmente, en lo relativo en la cría de los animales domésticos, promovió la participación de los técnicos federales y estatales, en los que ayudó a convencer, o ella sola convenció, a los campesinos sobre la bondad de las vacunas y de la correcta aplicación de las medicinas aconsejadas por los técnicos. De otra forma, también podemos rescatar que la educación rural fue una modalidad en el sistema educativo que iba de los niveles educacionales iniciales, primaria y secundaria, y que más adelante se podrían implementar una modalidad que le permitiera a los adultos estudiar. Otro orden de las ideas, pero siguiendo la misma línea general del mejoramiento de la comunidad, la escuela rural formó grupos musicales, entrenó grupos de jóvenes en la recitación y en la representación teatral de los bailables y el canto. No quiero terminar las anteriores precisiones sin dejar constancia de que la escuela rural, con sus programas de trabajos únicos y con la misma filosofía, inspirando y guiando en su acción, constituyó en una fuerza educativa, en favor a la unidad nacional al llevar a los más apartados rincones de la patria los conocimientos fundamentales de la cultura, las informaciones sobre la historia y geografía, patrias y en divulgar el conocimiento de la ley en los ideales de la Revolución Mexicana. A esta tarea le ha de ayudar a los campesinos e indígenas de México con la conciencia de la nacionalidad. Constituyó el hecho de que las poesías recitadas en las escuelas rurales, las canciones interpretadas y los bailables ejecutados por lo general correspondían al acertivo cultural de nuestro país. Tal vez para alguno de los anteriores nada tenga que ver con el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, para mí es una forma importante del progreso en que partiendo de una comunidad se integre al gran comunismo nacional. Muchos de nuestros poetas, algunos de ellos modestos y humildes, y hasta perseguidos por la poesía defensora de los trabajadores, hasta que la escuela rural apareció, llegaron a la conciencia de la gran masa rural del país. La discrepancia musical, vertícula y las bibliotecas de nuestros mestizos e indígenas han sido ridiculizados por nuestra gran burguesía, por lo cual era bello llegado a lo de Europa o a los Estados Unidos. Fueron arriesgados de las comunidades rurales, a lo que los llevó a la escuela rural, saltando las ciudades en pequeñas y de estas nuestras capitales del estado, hasta que un día Bellas Artes les abrió las puertas. Como punto final, podemos rescatar que la escuela rural buscaba generar una igualdad y que en busca de eliminar el gran porcentaje de analfabetismo que se encontraba en México, logró construir una identidad nacional en los campesinos, gracias a las aportaciones de grandes precursores como lo fue Vasconcelos o el profesor Rafael Ramírez. La escuela rural enseñó al indígena a leer, a escribir y a desarrollar hábitos saludables y de higiene, al igual que los logró impulsar a desarrollarse un oficio.